Nomás tú. No he dicho nada. Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra? Gloria a Dios. Dile a tu vecino, qué bueno que estás aquí, dile. Amén. Amén o no amén. ¿Cuántos siguen contentos? ¿Seguros? Pregúntale a tu vecino, ¿y por qué tienes esa cara? Dile, de molesto. Dile. Amén. Damos gracias a los que nos siguen por las redes sociales. Les saluda su amigo Pastor Mario Fregoso acá en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Gracias por conectarse. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de los que se conectan por las redes. ¿Cuántos están listos para el mensaje de hoy? École, dile a tu vecino, ¿estás listo? Pregúntale. ¿Sí? Gracias. Pueden sentar, por favor. Repita después de mí. Amado Dios, en este día yo recibo la revelación de tu palabra. Te doy gracias porque esta palabra es para mí. En tu nombre, Jesús. Y decimos, amén. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que la Semana Santa es para santificarse y no para ir a la playa? Entonces, ¿por qué está haciendo planes para irse? A ver. ¿Amén o no amén? Vamos al libro de Mateo capítulo 26 versículos 14 al 16. Mateo 26, 14, al 16, y dice: entonces uno de los 12 llamado Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Ellos le pesaron 30 piezas de plata. Repita conmigo, plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Amados, un día como hoy, en lo que se refiere a la semana de santificación, pues nuestro Señor Jesucristo sufrió la traición. Repita conmigo, traición. Sufrió la traición de Judas al entregarlo por esas 30 piezas, 30 monedas de plata. Fíjate, qué tremendo. ¿Cuánto costó o cuánto costaba la vida de Jesús para Judas? 30 monedas de plata. Y lo traicionó. Fíjese, hay personas que le ponen valor a la amistad y le ponen valor a las personas, a otra persona. Le pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos han pedido dinero prestado? Nomás la hermanita. ¿Sí? Ok. En tanto tú pagues a esa amistad que te presta, la amistad está bien. Pero cuando no pagas, se acaba la amistad. Entonces, ¿cuánto costó la amistad? Lo que debías. Pastor, por 100 pesos la hermana ya no me habla. Bueno, eso vale la amistad para ella. Qué tremendo, ¿no? Es un paréntesis ese. Qué tremendo cómo Judas le puso valor a Jesús y fueron 30 monedas de plata. Entonces, el asunto es, amados, que Jesús sufrió traición. Repita conmigo, traición. Ahora, ¿qué significa traición? Traición viene del latín traditio. Repita conmigo, traditio. ¿Qué es esto? Bueno, la traición es, escuche bien, es aquella falta que se quebranta, donde se quebranta la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien. Voy a volver a repetir. Se quebranta la lealtad o fidelidad
que se debería guardar hacia alguien. Eso se llama traición. Consiste en negar, repita conmigo, negar. Negar, ya sea una acción o con un dicho de un compromiso de lealtad. Yo le voy a preguntar algo. No me conteste, contéstese usted mismo. ¿Usted ha traicionado a Jesús? ¿En alguna vez hemos traicionado a Jesús nosotros? Quizá usted diga, no, pastor, porque yo no lo acusé. Pero ya vimos la definición de traición. Traición es negar a alguien. Traición es quebrantar la lealtad o fidelidad que le prometiste. Entonces, escuche bien, ¿cuándo traicionamos a Jesús? Cuando desobedeces lo que dice su palabra. Ahí lo estás traicionando. ¿Por qué? Porque tú hiciste un pacto con Él de fidelidad y de lealtad. Y cuando se rompe eso, eso se llama traición. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Ahora, ya estaba escrito que Judas iba a ser el que traicionaría a Jesús. Ya estaba escrito. Juan capítulo 17, versículo 12, en Nueva Traducción Viviente, y dice: durante el tiempo que estuve aquí, escuchen lo que decía Jesús, los protegí con el poder del nombre que me diste. Y luego dice, los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto aquel que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. En otra versión dice, excepto aquel que nació para perdición. Está hablando de Judas. O sea, era un hecho, mis amados, que Judas iba a traicionar a Jesús. Qué tremendo que para eso nació Judas, para traicionar. Imagínate el propósito de Judas. ¿Para qué nació Judas? Para traicionar al Mesías e irse al infierno. Qué tremendo. Ahora, yo sé, escuche, yo sé que más de uno hemos recibido o vivido o experimentado la traición. Levante la mano al que le han traicionado. Yo puedo levantar las dos, los pies y todo lo que pueda levantar. ¿Sí? Dígame usted, ¿le da felicidad cuando le traicionan? No es nada agradable, amados. No es nada agradable cuando tú confías en alguien y ese alguien traiciona esa confianza. Entonces, muchos de nosotros hemos recibido traición, pero también nosotros hemos traicionado, algunos han traicionado. Ahora, ¿duele? Sí, duele. ¿Por qué? Porque se supone que confías en aquella persona y aquella persona viola esa confianza con la traición. Entonces viene un sentir, ¿va?, a tu vida, a tu corazón, y si no tenemos cuidado, escuche, si no tenemos cuidado, se convierte en una ofensa. Y si abrigas esa ofensa y la guardas acá, ya perdiste. Ya perdiste. ¿Por qué? Porque si la guardas, cada vez que veas a la persona, cada vez que hables con la persona, cada vez que sepas de la persona y guardaste aquello, va a ser como si te acabara de traicionar. Y sale aquello otra vez. Quiere decir que esa traición se convirtió en ofensa. Repita conmigo, ofensa. ¿Sí? Entonces,
Ya estaba escrito. Ahora, yo le pregunto, ¿usted sabía que esa persona lo iba a traicionar? No. Mire, nosotros no sabemos cuando nos van a traicionar, no sabemos. A menos que el Espíritu Santo venga y nos alerte y te diga, aguas, porque algo te va a pasar con esa persona. Entonces pudiéramos darnos cuenta, pero normalmente no nos damos cuenta, ¿sí o no? No nos damos cuenta cuando la persona nos traiciona, ¿sí? ¿Y cómo duele cuando te das cuenta? Ahora imagínense, Jesús ya sabía que lo iba a traicionar Judas. Nosotros tenemos todavía el derecho de la duda porque no sabemos quién nos va a traicionar, pero Jesús ya sabía. Sabía que lo iban a traicionar y sabía quién lo iba a traicionar. Eso está tremendo. Yo te pregunto, ¿qué harías tú si supieras que esa persona te va a traicionar? ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta que te traicionó? ¿Qué hiciste? De entrada, te enojaste, te ofendiste, le echaste hasta patamales. ¿Sí o no? Ok, si tú supieras que la persona te va a traicionar, ¿tú qué harías? Jesús ya sabía. Él ya sabía. El asunto es que hizo Jesús sabiendo que lo iban a traicionar. Y ahí viene el ejemplo. Ahora, quiero que entienda algo. Dile a tu vecino, pon atención porque Dios te está hablando. Dile, entendamos esto. ¿Quiénes son los que nos traicionan? ¿O quiénes son los que normalmente traicionan a las personas? Aquellas personas que están más cerca de ti. Aquella persona que tú dices, no, mi amigacha, mi amigacho, no, mi hijo, mi hija, mi discípulo, mi discípula, no, mi líder, esos son los que te traicionan. ¿Por qué? Porque son los que conocen tus cosas. Son los que te escuchan cuando de pronto tú buscas a alguien a qué decirle, a alguien a quien decirle tu sentir. Entonces aquella persona te escucha, sabe lo que estás pasando, y esa persona que está apegada a ti son las personas que traicionan. Qué tremendo. Porque alguien que no te conoce, ¿cómo te va a traicionar si no te conoce? ¿Cómo? No sería traición, sería engaño, sería, no sé, pero no te conoce. Entonces los que están cerca de ti son los que traicionan. Ahora, alguien que sufrió esto muy de cerca antes de Jesús fue David. Alguien muy cercano a David lo traicionó, además de su hijo Absalón. Sí, porque imagínate, su hijo Absalón lo traicionó a su papá. Eso está tremendo. Pero hubo alguien más cercano a David que todos los días estaba con él, todos los días comía de su comida y lo traicionó. Y el nombre de esta persona es Aitofel. Repita conmigo, Aitofel. Otra vez, Aitofel. Aitofel, ¿sabe lo que significa del hebreo? Quiere decir hermano de lo insípido o de lo impío. Con el puro nombre tenía ya David para darse cuenta que ese hombre lo iba a traicionar. Ahora, este hombre fue una israelita que procedía de la ciudad de Giló, y este hombre era famoso por su sagacidad. Entonces, en segundo libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 16, 23, David lo expresa. Y mire lo que dice acá. Segundo de Samuel 16, 23. Absalón siguió el consejo de Aitofel. Note lo que hacía Aitofel. Tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Ese era Aitofel.
el casi mano derecha de David. ¿Sí? Las personas que están más cerca de ti son los que normalmente traicionan. ¿Por qué? Porque saben cómo hacerlo. Te conocen áreas de ti que solamente Dios, tú y ahora esa persona los conoce. Ahitofel era tan cercano a David que David y Absalón y todos hacían lo que este hombre decía, porque parecía que las palabras venían directamente de Dios. Y cómo este hombre traicionó a David uniéndose a Absalón cuando Absalón traicionó a su padre. Imagínate. David traicionado por su hijo, sangre. David traicionado por su fiel guerrero. Ahora, ¿David sufrió traición? Sí. Partida doble, triple y de muchas maneras David. Pero David también traicionó. David traicionó a su mejor guerrero, a su mano derecha del ejército. Lo traicionó, lo mandó matar y se quedó con su mujer. Santo. Repita conmigo, traición. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo, amados, sufrió esa traición. Ahora, quiero hacerle mucho hincapié en esto. Usted y yo no sabemos cuándo nos van a traicionar. Jesús sí sabía. ¿Y qué nos enseña Jesús? Aún en esta semana de santificación, ¿qué nos enseña Jesús? Que un día miércoles a él le traicionó Judas, o le traicionaron. Se va a sorprender quién más le traicionó. Ahorita que le diga, ¿sí? Nos enseña qué hacer nosotros para que nosotros seamos libres de esa traición. Porque muchos levantaron la mano ahorita diciendo, no, yo sufrí traición. Sí. Te pregunto, ¿ya fuiste libre de eso? ¿Ya fuiste sano de esa traición? Yo le voy a decir algo. Muchas veces decimos, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando recuerdas, te vuelve a doler. Cuando viene una situación adversa a tu vida y te recuerda aquella traición y te duele, lo vuelves a sacar. Eso no significa, amados, que ya fuiste libre. Eso significa que nada más lo guardaste allá, lo sometiste, lo subyugaste y le dijiste, te me quedas ahí, pero no quiere decir que ya lo hayas soltado. No es lo mismo subyugar algo que decidiste darle entrada a soltarlo. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? No quiero que se pierda. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí? Entonces tú puedes decir, no, pastor, yo ya fui libre de eso. Sí, pero si te pregunto, entramos en detalle y vuelves a sentir esa cosita así como que parece que te lo acaban de hacer, entonces no lo has soltado. No has sido libre. ¿Sí? Ahora, Jesús sabía que le iban a traicionar. Tú y yo no sabíamos. Entonces, ¿cómo ser libres de esa traición? Número uno, tú debes de entender que fuiste traicionado. ¿Por qué debemos de entender que fuimos traicionados? Porque en el momento que recibimos la traición, que nos damos cuenta, escuche, y no me va a dejar mentir, y va a decir usted, si es cierto. En cuanto recibimos la noticia, en cuanto nos enteramos que nos traicionaron, lo primero que viene a tu mente es que no manches, no me cabe en la cabeza, no lo puedo creer. ¿Sí o no? No puedo creer que me hayas traicionado, no puedo creer que el hermanito, la hermanita me haya traicionado. ¿Cómo? Es que si yo que tanto le confié y ella que tanto me confió, es lo primero, rechazamos la idea de que esa persona nos traicionó. Y para poder ser libres de eso, amados, tenemos que entender y hacernos a la idea que nos traicionaron. Yo no entendí eso, amados. Que si me han traicionado a mí.
muchas veces, pero aprendí a qué, bueno, pues ni modo, pues ya me traicionaron, pues ya qué. No me voy a poner ahí, es que no puede ser, amor, pero ¿cómo? Si, no, yo ya no hago eso, amados. No, yo ya me doy cuenta que me traicionaron, Señor, ten misericordia de ellos. No saben lo que hacen. Entonces, para que tú seas libre de la traición, amados, debes entender que fuiste traicionado. O sea, ya te traicionaron. ¿Sabe? Volviendo a David, David entendió que había sido traicionado de parte de aquellos que estaban cerca de él. Mire, Salmos 41:9. Quiero que escuche esto. Cuando David, todavía no venía Jesús, escuche, estoy hablando de un tiempo donde Jesús todavía no venía a la tierra. Y lo que padeció Jesús, David lo padeció antes de que Jesús llegara. Eso está tremendo, ¿sí o no? Entonces, fíjese lo que dice Salmos 41:9. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. David estuvo, cuando David citó ese salmo y quedó ahí en la palabra, David entendió y se dio cuenta, se hizo la idea, ni modo, hasta mi mejor amigo, aquel que comía en mi mesa. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Aquel que come de tu comida, aquel que estuvo en tu casa, aquel que comió y se sentó en tu mesa, ese te traicionó. Qué tremendo. Pero debes entender que ya lo hizo. Porque si te aferras a la idea de, es que cómo, no puede ser, es que no lo creo, es que, y buscas no aceptar una realidad, o un hecho, mejor dicho, un hecho, te niegas a aceptar el hecho de que fuiste traicionado, no vas a ser libre de esa traición. Se va a convertir en una ofensa y la vas a guardar en tu corazón. Y al rato vas a ser una persona amargada, que traes tanto acumulado allí, que cualquier cosa detona o una, o otra, porque no lo sueltas. ¿Cuántos están entendiendo? David entendió muy bien. Él estaba consciente de lo que le habían hecho. Ahora, Jesús entendió, escuche, Jesús entendió que hasta Pedro iba a traicionarlo. Si ustedes creían que Judas nomás lo había traicionado, no, Pedro también. La definición de traición que les di ahorita, negar. Repita conmigo, negar. Cuando tú te niegas a algo o a alguien, en esa fidelidad, en este caso a Dios, ya estás traicionando. Oye, que no eres cristiano. No, nomás los domingos. Traicionero. Traicionera. Jesús entendió que Pedro lo iba a traicionar, amados. Juan capítulo 13, de versículos 36 al 38. Escucha. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Ya Jesús ya había anunciado su muerte. Pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Y luego le dice, estoy dispuesto a morir por ti. Y luego, ¿cómo sabemos que Jesús ya había entendido que Pedro lo iba a traicionar? Cuando le dice esto, morir por mí, yo me imagino a mi Señor así como que ya se iba cuando les estaba diciendo esto. Y Pedro se le para atrás y le dice, si hasta la vida doy por ti. Yo me imagino a mi Señor así como, morir por mí. Le voy a decir algo más. Hubo alguien que me dijo las mismas palabras. Es en serio.
Una vez un varón me dijo, oh, pastor, se acababa de terminar el servicio. Y así, de esas veces, bien tocados, ¿no? Así. Y me acuerdo que se acerca este varón y me dice, no, pastor, no, usted es mi padre espiritual. Y bien almático, porque eso fue, ¿no? La pura alma, ¿no? ¿Sí? No, que mi padre usted y que el padre que no tuve y que sabe que un rollo. Y me abraza y me dice, ¿sabe qué? Con usted hasta la muerte. Mi casa, mis padres. Esa persona vivió aquí, esa persona comió de mi comida. Y esa persona que hizo eso, que dijo eso, hizo lo que Pedro. Y Jesús le dijo, morí por mí. Le contestó Jesús, Pedro, te digo la verdad. Imagínate así el Señor. ¿Quieres que te diga la verdad? Como diciéndole, cállate. Cállate, por favor. ¿Quieres que te diga la verdad? Le dijo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Jesús ya había entendido que hasta Pedro lo iba a traicionar. Y me acuerdo que este varoncito me dijo lo mismo. Y yo, ay. Cuando me dijo eso dije, ay, Señor, un Pedro. Un Pedro que va a negar. Y mire, a la fecha sigue negando. A la fecha, ¿sí? Por eso le digo, muchos hemos recibido traiciones, hermano. El asunto es qué hacer para ser libre de ello, ¿sí? Y no quedarte con la traición. No quedarte con eso guardado para que en cualquier discusión o cualquier recuerdo, ¡pum!, aquello brote y ya estás como agua para chocolate, como dicen. ¿Sí o no? Entonces Jesús, él ya había entendido, dijo, no, Judas para eso nació, me va a entregar, ¿sí? Entendió, dile a tu vecino, entiende, dile. Dile, hazte la idea. Si ya te traicionaron, dile, hazte la idea. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso, amados? Amándonos los unos a los otros. Ahora, yo les voy a decir algo. Tú puedes decidir amar, porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amarlos a todos. Pero si usted no decide amarme, si no estamos en ese amarnos los unos a los otros, es muy fácil que usted me pueda traicionar. Si usted no se ama entre sus hermanos, si no es mutuo, si el amor no es de Cristo, es candidato a traicionar. ¿Por qué? Porque en la primera diferencia, en el primer roce, empiezas a sacar todo lo que te confió y lo empiezas a usar en su contra. Y eso se llama traición. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, repite conmigo, debemos amarnos los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículos 33-35. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Aquí está hablando Jesús. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. En el versículo 34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Nota, como ya Jesús ya había sufrido traición, ya sabía que Judas lo iba a traicionar, que Pedro y que lo iba a negar, ¿cómo evitarle eso a nosotros? ¿Cómo evitarle Jesús a sus discípulos? Les dice, un nuevo mandamiento les doy, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Voltea donde tu vecino y dile, te amo. Dile, aunque tú no me ames, dile. Versículo 35, note lo que dice acá. El amor que tengan, escuche, unos por otros, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que tú eres un hijo de Dios? Porque la amas a esa persona,
aunque no conozca a Cristo. Cuando esa persona que no conoce a Cristo te ve que amas a tu hermano, entonces dice, ese sí es cristiano. Pero imagínate que aquel que no es cristiano te conoce a ti y tú no puedes ni ver a tu hermanito porque te cae gordo. Y todavía se lo hace saber a esa persona que no es cristiana. Verás qué gorda me cae la hermanita. Ay, el pastor me cae tan gordo, el pastor, cuando habla así. Esa persona que no conoce a Cristo te está viendo, escuchándote hablar así. Te dice, no, ¿qué cristiano va a ser este? Por eso las frases, amados, que muchos conocemos. Para estar como tú, mejor me quedo donde estoy. Para ser como tú, no, mejor me quedo en el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le voy a decir algo, amado. Con tristeza se lo voy a decir. Hay personas que se dicen ser cristianos y hacen peores cosas que alguien que no conoce a Cristo. Es una tristeza, amado. Unas tremendas inmoralidades, amados, que se avientan aquellos que dicen que son cristianos, que aquel que no conoce a Cristo tiene temor a hacer eso. No, hombre. ¿De verdad? Y esas personas son buenas para traicionar. Vaya, a resumidas cuentas, es el cristiano que en realidad es un cristino. O mejor le vamos a poner actor. ¿Recuerdan la charla? Sí, mejor actor, ¿va? Sí, ok, son los actores. Aquellos que actúan a ser cristianos son buenos para traicionar. ¿Por qué? Porque no se aman los unos a los otros. Entonces Jesús estaba consciente. Imagínate, si Jesús vivió la traición, Él estaba consciente que sus discípulos lo iban a vivir. Por eso les dijo, un nuevo mandamiento les doy para que eviten caer en la traición. Ámense los unos a los otros. El asunto es cuando no lo hacen. Por eso hay tanto cristiano, amados, decepcionados. Por eso también la gente que de alguna manera tuvo un roce con algún cristiano, se decepcionan del cristianismo y dicen, no, hombre, ¿qué voy a ir ahí? ¿Por qué? Porque ven a la persona que no maneja el amor mutuo y ven cómo se expresa, cómo habla, cómo actúa. Unos taquitos al pastor que se avientan bien ricos todos los días. ¿Con qué ganas? Ouch. Número 3. ¿Qué necesitamos para ser libres de traición, amados? Dile a tu vecino, ya, perdóname, dile. Dile, ya, perdóname. Necesita perdonar, amados. Todos los que levantaron la mano que sufrieron traición necesitan perdonar. Jesús perdonó a Judas. Escuche lo que le voy a decir. Jesús perdonó a Judas antes de que Judas lo traicionara. Todavía no lo traicionaba Judas y Jesús ya lo había perdonado. ¿Sí? ¿Por qué? Mire por qué, vamos a la escritura. Mire lo que dice Juan 13, 25 al 27. Entonces, cuando estaban reunidos en la mesa, ¿sí?, que Jesús anuncia eso, que alguien lo iba a traicionar, todos se preguntaron así, ¿qué seré yo?
Oiga, imagínense que ahorita les dijera, oiga, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo estaría usted? No, yo no. ¿Qué? Primero iba a decir, yo no, ¿quién será? Después iba a preguntarse, ¿quién será? ¿Sí o no? Fíjense qué suave que pudiéramos predecir eso, que el Señor nos mostrara siempre, ¿no? Oye, aguas porque te va a traicionar. Qué bonito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sería bonito saber quién te va a traicionar? ¿Sí? ¿Seguro? Ahí le va. Entonces dice, ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, ¿quién era ese discípulo? El discípulo amado, ese que se la llevaba así, con Jesús, ¿no? Ay, mi Señor, el chipilón, ¿no? Señor, ¿quién es? Le preguntó. Porque todos le dijeron, no, Pedro le dice, oye, pregúntale quién es. Y le dice, ¿quién es? Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Nota. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, quiero que ponga atención aquí. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Judas? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Quiere decir, amados, que cuando una persona traiciona, se le metió el diablo. Es una persona que le dio entrada al diablo para que el diablo lo haga como él quiere. Vaya, lo mangonee, lo titretee. Cuando Jesús dijo, al que moje el pan en mi plato, ese lo mojó y se lo dio a Judas. Y cuando Judas comió, dice, Satanás entró. ¿Por qué no le dijo Jesús, ve a hacer lo que tienes que hacer antes de darle el pan? Porque Satanás todavía no había entrado en él. Hasta que le dio la entrada, Satanás entró en él. Entonces Judas se levanta. ¿Quién lo movió? ¿Quién movió a Judas? ¿Quién? Satanás. Entonces cuando una persona traiciona es porque está siendo influenciada por el diablo. Qué tremendo, ¿no? Pasó con Judas. Ahora, Jesús ya sabía. Sin embargo, lo perdonó. Ahí está. Fíjate. Mateo 26, 48 al 50. El traidor Judas, dice, había acordado con ellos una señal. Después de que le dieron las 30 monedas de plata, acordó una señal con ellos. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. No manches. No manches, man. Esos que dicen, ay, pastor, cómo lo amo. ¡Mua! Mi Señor Jesús. Con un beso lo entregó, amados. Quiere decir que estaba muy cercano a Jesús, ¿sí o no? Pedro estaba muy cercano a Jesús. Y ahí el primer punto de ¿quiénes son los que te traicionan? Los que están más pegaditos contigo. Y luego dice, escuche, entonces Judas fue directamente a Jesús y luego le dice, saludos, Rabí. Exclamó y le dio el beso. Note la actitud de Jesús. Por eso le preguntaba a usted, ¿qué haría usted si supiera que lo van a traicionar? Porque sabemos qué hicimos cuando nos dimos cuenta. Pero ¿qué harías si tú sabes que te van a traicionar? La actitud de Jesús, amigo mío. ¿Cómo le dijo? Amigo mío, Mateo 26, 48 y 50.
amigo mío. Jesús ya sabía que lo iba a entregar, ya sabía que lo iba a traicionar. Pero ¿qué le dijo? Amigo mío. Adelante, le dice, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Usted necesita perdonar, amado, para que usted pueda ser libre de esa traición. Jesús lo hizo. Jesús no guardó. Imagínese, oiga, escuche, imagínese a Jesús con una ofensa en su corazón yendo a la cruz. ¿Hubiera sido poderoso el sacrificio? Que Jesús llegara a la cruz del Calvario, ahí cuando lo empiezan a azotar y él se estuviera acordando, ay, todo esto es culpa de Judas. Si no hubiera sido por Judas, imagínate, no hubiera soportado. No hubiera soportado. Sin embargo, cuando viene Judas le dice, amigo mío, haz lo que tienes que hacer. Le vuelvo a preguntar, ¿le gustaría saber quién lo va a traicionar? Eso está tremendo, amados. Jesús nos está enseñando, amados, inclusive en este tiempo, a perdonar. Esta semana de santificación, repita conmigo, santificación, no endemonización. Sí, porque uno la agarran de semana para endemoniarse. Se van con la gente pobre a la playa. Escuche. Ahí le va. ¿Qué tan escasa de información está la gente de conocimiento de la palabra de Dios? Escuche. Que Semana Santa para ellos es vacaciones. Palabra vacaciones. Semana Santa, vacaciones. ¿Quién te dijo que son vacaciones? ¿Sabes quién te dijo? El diablo. ¿Por qué, pastor? Si en ese tiempo no trabajo, yo puedo aprovechar. Sí, ese tiempo te debes de santificar toda esa semana. Por ahí subí una frase que decía, Jesús no se sacrificó para hacer semanas santas, se sacrificó para hacer vidas santas. Entonces, la gente cuando dicen Semana Santa, así un chip, pum, respuesta, vacaciones. ¿Sí? Y le voy a decir algo. En la Semana Santa es cuando suben más los índices de infidelidad. ¿Por qué? Porque se van a donde no deben ir. Hacen lo que no deben de hacer. Dicen que al cabo que ando acá nadie me ve, nadie sabe que soy cristiano aquí puedo hacer y deshacer. ¿Sí? Y por si no fuera poco, después de la Semana Santa existe una semana diabla. Como si no les hubiera bastado todo lo que hicieron en la Semana Santa, todavía van y le dan rienda suelta a la semana diabla. ¿Cuántos saben de la semana diabla? Qué tremendo, amados. Es una semana para que usted se tenga más comunión con Dios, amado. No es para que se vaya de vacaciones. El trabajo le da vacaciones a usted. Tiene vacaciones del trabajo, pero mire, tristemente se lo digo, hay cristianos que hasta en Semana Santa toman vacaciones de la iglesia. Pastor, me voy a tomar unas vacaciones, ya me voy. Y se toman las vacaciones hasta de la iglesia. Ay, algo que no sea iglesia, una semanita, pastor, 2-3 días nomás. Es cuando más metido debes de estar con Dios. Porque en esta Semana Santa se recuerda, se conmemora, como tú lo quieras llamar,
¿Sí? El sacrificio que tu Señor, mi Señor, hizo por ti y por mí. Dio su vida por ti y por mí. Imagínate, alguien dio la vida por ti y por mí hace más de 2000 años, y el día en que se recuerda, que deberían de ser todos, pero se enfatiza en esta semana, ¿verdad? En esa semana tú te vas a hacer todo menos a santificarte. Ay, pastor, yo quería ir de vacaciones. Vaya. Si usted quiere ir, vaya. Dijo Pablo por ahí, todo me es lícito, pero no todo. ¿Sí o no? Vemos el caso de Pedro. Jesús lo perdonó a Pedro. ¿Cuántos creen que Jesús perdonó a Pedro? Fíjense lo que dice Lucas 22:54 al 62. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Arrestaron a Jesús. Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó a ese grupo. O sea que estaba como de incógnito el Pedro. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Escucha, cuando te vas creyendo que a donde vas no te conoce nadie. Me encanta cómo mi papá manda a alguien. Y cuando tú crees que ya la hiciste, aquí no me conoce nadie. Aquí puedo ver lo que no debo ver, aquí puedo hacer lo que no debo. Ay, claro que nadie me ve. Siempre el Señor te va a poner a alguien, y ese alguien va a estar así, mira. Y cuando menos pienses, llega y te dice, oye, tú te llamas Celeste, ¿verdad? Y tú, ya estás, ¿no? ¿Qué hice antes de que me viera? ¿Qué hice? Y la Celeste así depende, no sé. No te gusta el segundo nombre, ahí lo usas. ¿Ah? No, me llamo Rupertina. No, te llamas Celeste. No, me llamo Rupertina. Guadalupe te llamas. No te gusta el nombre, pero ya lo usas, pues ya te agarraron la movida. Así le pasó a Pedro. Pedro llegó y pensó que nadie se iba a dar cuenta, estaba como un espectador más, y esta mujer lo miró fijamente, dice, y dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Primera vez que lo negó. Primera vez que lo traicionó. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. Y era la segunda vez. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro que este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente mientras hablaba, el gallo cantó. El gallo cantó. En ese momento, escuche, vean lo que hizo Jesús. En ese momento se volvió y miró a Pedro. Imagina esto. Traicionas a aquella persona, y aquella persona, en lugar de odiarte, te ama y te voltea a ver con ojos de amor. Jesús le había dicho a Pedro, ¿morir por mí? ¿Quieres que te diga la verdad? No va a cantar el gallo cuando me negaste 3 veces. Lo niega la tercera vez, lo traiciona a Pedro, y en ese instante Jesús lo voltea a ver, como diciéndole, te lo dije. No le dijo eso. Yo estoy seguro, amados, que la mirada de Jesús hacia Pedro fue una mirada de, te perdono y te amo. Por eso Pedro, dice ahí la escritura,
De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Cómo lloró Pedro? ¿Sabes por qué lloró amargamente Pedro? Porque Jesús, con esa mirada que le echó, le dijo: te amo y te perdono. Y Pedro sintió aquello. Dijo: no merezco que me ames, no merezco que me perdones. Por eso salió y lloró amargamente. Después Jesucristo muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, se reúne con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Me echa, man. ¿Me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? En la segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Yo me imagino a Pedro así como, se acordó. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar una tercera vez: Pedro, ¿me amas, Señor? Tú todo lo sabes. 3 veces lo negó Pedro a Jesús. Lo traicionó. 3 veces traicionó a Jesús Pedro. Por eso Jesús viene con las 3 veces y le dice: ¿me amas? Para que él fuera sano. Cuando él le dice: sí, te amo, le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro se acuerda y dice: ah, su mecha. Ahí el Señor sanó su corazón, sanó su alma. Cuando perdonas la ofensa, cuando perdonas la traición, suceden 2 cosas. 1, tú que perdonas, quedas limpio y sano. Lo segundo es que aquella persona también es sanada. A veces le cuesta un poquito de trabajo aceptar que la perdonas. ¿Por qué? Porque le pasó a Pedro cuando lo volteó a ver. Por eso Jesús tuvo que decirle 3 veces: ¿me amas? Entonces, ¿qué hacer para ser libres, amados, de la traición? Entiende que fuiste traicionado. Amémonos los unos a los otros. Perdona. Ahora, el asunto de perdonar, termino con esto. El asunto de perdonar, amados, no es decir: te perdono. Porque somos muy dados a eso. Ya, pues, ¿me perdonas? Pues sí. No, es en serio. Que sí. No, ya en serio. Ah, mira, ¿me vuelves a decir? ¿Sí o no? Somos muy dados a eso, amado. Pero cuando realmente perdonamos, amado, escuche, cuando realmente perdonamos, nuestro corazón es sanado. ¿Sí? Al grado que recuerdas aquello y no te afecta en lo más mínimo. Hay muchos que dicen: no, yo ya perdoné, pastor, pero vuelve a la memoria aquello y es así como, así no otra vez. ¿Qué? ¿Ya me perdonaste? No, pues sí. Pero es que yo me acuerdo cuando tú, espérame, ¿me perdonaste, sí o no? ¿Sí o no?
sea, escuche esto. Muchos tienen el mal concepto de que cuando uno perdona, cree que se le va a olvidar lo que le hicieron. Y no es así. No se olvida. Pero no quiere decir que te va a volver a afectar cuando lo recuerdes. Tú perdonas y sueltas. Pastor, pero es que cuesta trabajo. No, le voy a decir algo, escuche. Cuando uno recibe traición se crea una herida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esa herida va a tardar en sanar el tiempo que tú decidas perdonar. ¿Cuánto va a tardar en sanar? El tiempo que tardes en perdonar, eso va a tardar en sanar esa herida. En lo personal, ¿qué hago cuando alguien me traiciona? Porque si alguien recibe traición acá, seguido es el pastor y la pastora, ¿eh? Porque si Jesús lo padeció, ¿quién soy yo para no padecerlo? ¿Ah? Pues nosotros padecemos mucho eso, amados. Ahorita nos traicionan aquí, mañana nos traicionan allá, y otro por acullá. Ahora, el asunto es ¿qué hago? Yo en lo personal, ¿qué hago cuando recibo la traición de alguien que yo nunca pensé que lo fuera a hacer, pero lo hizo? Pues número uno, me hago la idea, pues ya lo hizo, pues ya qué, ¿verdad? Ok, pero ¿qué hago para no guardarlo? Con esto, amado, no le estoy diciendo que no me duele. Me duele cada vez que me traiciona. Pero en cuanto recibo esa traición, yo vengo para acá. Y aquí, delante de la presencia de Dios, le entrego todo así. ¿Por qué? Número uno, porque no le voy a dar el trono de mi corazón a la traición. Ese trono solamente tiene un ocupante y se llama Jesucristo de Nazaret. Y yo no le voy a decir, quítate mi Señor porque voy a sentar a la traición ahí. Quítate Señor porque voy a sentar a la ofensa ahí. Y que el tiempo me sane. No, decide perdonar, suelta. Y en ese instante vas a sanar. Eso es lo que yo hago, amados. En el momento me duele. Pero allá voy y le lloro a mi Señor. Yo no soy muy dado a que te llore. Yo no le lloro a nadie. Yo voy y le lloro a mi Señor. Allá le lloro a Él y le digo, me dolió lo que me hicieron. Aquí está, te lo entrego. Porque luego cometemos el error, amado. Se comete el error de decir, es que Dios, quítame esta ofensa. No, entrégamela, dice el Señor. Entrégamela. No se trata de que yo te la quite, se trata de que me la entregues. Y cuando uno la entrega, es cuando sale el perdón. Te perdono. Entonces, Señor, toma aquello, te lo quita y tú eres feliz y tú eres sano. Número 2, ¿por qué perdono y suelto rápido? Porque a Dios le plació que yo fuera pastor. Ahora imagínese que usted tuviera un pastor lleno de rencor, un pastor lleno de ira, un pastor lleno de resentimiento porque muchos me han traicionado. ¿Le gustaría tener un pastor así? Por eso inmediatamente, mire, me han traicionado, amados, minutos antes de pasar a predicar. Y de ahí a aquí, ya lo entregué. Ya lo entregué. Y me subo aquí, mira, confiadito, en que aquí no hay nada que estorbe lo que Dios te quiere dar. Pero si tú guardas aquí, tú no puedes dar. Porque lo único que vas a dar es de lo que traes aquí. ¿Qué traes aquí? Eso es lo que das. Por eso es bien delicado cuando uno se pone a servir o cuando otro va a hacer algo, porque ¿qué cargas? Lo que cargas es lo que transmites. Por eso a veces les decimos, ¿sabes qué? A lo mejor siéntate.
¿Por qué? Siéntate. Porque lo que cargas, no quiero que lo transmitas a nadie. Cuando enseñamos, cuando hablamos, mire, usted me está escuchando hablar, pero yo no nomás le estoy enseñando lo que Dios me dice que le dé. Yo estoy transmitiendo. Y si yo traigo en mi corazón ofensa, traición, amargura, ira, y yo estoy, aunque le esté enseñando, le estoy transmitiendo la ira, todo. Y al rato la persona está igual que uno y oye, ¿y ese qué le pasó? Pues le transmitiste. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén o no amén? Entonces hay que perdonar. El perdonar, amados, es te perdono y se acabó. Ya se olvidó, ya. Pastor, no se me olvida. No, a mí no se me olvidan muchas cosas, pero a mí ya no me afecta. Yo puedo hablar de ellas sin ningún problema. A veces que me pongo a platicar con mi esposa, oye amor, qué loco, hasta saco cura, qué loco, hijo. Ya sacamos risión mejor. ¿Por qué? Porque no hay nada, no guardamos nada. El asunto es cuando lo guardas, cuando no perdonas. ¿Cuántos están entendiendo? Mis amados, un día como hoy, Jesús fue traicionado. Un día como hoy, Él nos pone el ejemplo de cómo ser libres de toda traición, de toda ofensa causada por dicha traición. Este día Dios te quiere hacer libre. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿De verdad quieres ser libre? Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Dígale, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, mi Dios, por esta palabra. Jesús, perdóname. Vamos, dile, Jesús, perdóname. Perdóname porque cada vez que desobedezco, cada vez que entro en rebeldía, cada vez, mi Dios, que hago lo que a ti no te agrada, yo te estoy traicionando. Porque yo hice un pacto contigo de fidelidad, de lealtad. Y ese pacto se rompe, Señor, cuando yo hago lo que no te agrada. Perdóname. Perdóname, Señor. Porque primeramente soy yo el que te traiciona. Y necesito ese perdón. Vamos, díselo. Amado Dios, perdóname en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre precioso, porque te hemos traicionado. Hemos hecho lo que no te agrada. Hemos sido infieles. Hemos sido desleales contigo, Señor. Y eso se llama traición. Hemos tomado en poco tu sacrificio, Señor. Hemos tomado en poco este tiempo que es para consagrar nuestras vidas, que es para santificar nuestras vidas, Señor. Perdónanos porque hemos tenido un mal concepto de lo que es la Semana Santa, Señor. Ahora lo entiendo, ahora entendemos, Señor, cómo Jesús, mi Señor, fue traicionado, pero también nos revela y nos pone el ejemplo de la actitud que debemos de tomar cuando nos traiciona. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, dile, en el nombre de Jesús. Ahora entiendo, Señor, que me han traicionado. Lo entiendo. Y también sé, Señor, cómo es que debo de amar a mi hermano. Amarnos los unos a los otros, Señor, es lo que va a evitar que caigamos en traición, que seamos traicionados y que nosotros traicionemos. Padre, en el nombre de Jesús, ese amor incomparable, ese amor, Señor, inmesurable, ese amor sobrenatural, Señor, descienda sobre nosotros hoy. Que nos amemos los unos a los otros, Señor, para que el mundo se dé cuenta que somos tus hijos, que somos discípulos de aquel que dio su vida
inclusive por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, escucha bien lo que vamos a hacer. Voy a contar a 3 y vas a perdonar a todos aquellos que te traicionaron. Pero lo vas a decir con voz audible, para que el diablo se entere. Porque te recuerdo, el diablo no lee la mente, solo Dios. El diablo sabe lo que hablas. Así que habla. Voy a contar a 3 y empieza. Y vas a decir: Señor, perdono a mi hermano, perdono a mi mamá, perdono a mi papá, perdono, Señor, a mi vecino, perdono a mi líder, perdono a mis pastores, Señor. Lo vas a decir. 1, 2, 3. Dilo. Padre, díselo. Hoy perdono, Señor. Hoy perdono, mi Dios, a mis discípulos. Hoy perdono, Señor, a mis pastores. Hoy perdono a mi mamá. Hoy perdono a mi papá. Vamos, díselo. Yo no tengo por qué decirlo por ti. Hazlo con tus propias palabras. Perdona esa traición. Perdona a aquellos que te han traicionado, para que seas sano, para que sea limpio tu corazón. Vamos, vamos, dilo: Señor, perdóname. Oh, precioso Jesús. Hoy suelto ese perdón en el nombre de Jesús. Hoy perdono a todos aquellos, Señor, que me traicionaron. Vamos, díselo. Limpia tu corazón. Saca de tu corazón esa falta de perdón. Saca de tu corazón la traición y deja que sea Jesús el que reine en tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, adóralo. A través de la cruz. Hoy es el día en el que tú vas a ser libre de toda ofensa. Hoy es el día que tú vas a ser libre de toda traición. Jesús nos pone el ejemplo. Perdona. Levanta tu mano derecha al cielo y dile: Señor, yo perdono. Fuerte: yo perdono a todos aquellos que me traicionaron. En este momento renuncio y echo fuera de mi corazón la ofensa y la traición. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, vuélvete a sentar en el trono de mi corazón. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La cruz es el fuego constante que siempre estás pensando en mí. Soy amado. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es el fuego constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Jesús, por ponernos el ejemplo, Señor. Tú amaste a Judas, amaste a todos aquellos, inclusive amaste a aquellos que te golpearon, aquellos que flagelaron tu cuerpo. Tú los amaste, Señor. La prueba está cuando pediste al Padre y le dijiste: perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi Dios, hoy recibimos esta palabra
Hoy, Señor, aplicamos esta palabra en nuestras vidas. Perdonamos a aquellos que nos han traicionado. Nos amaremos los unos a los otros para evitar caer en la traición, Señor. Y si alguno nos traiciona, entenderemos que lo hizo, pero lo vamos a perdonar, porque el amor sobrenatural tuyo está en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por santificar nuestras vidas. Gracias. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias por amarnos. Gracias por ese sacrificio. Gracias por estar pensando en mí, Señor, cuando estaba siendo golpeado, cuando estaba siendo entregado por aquel que amaste, Judas. Gracias, Señor, por no rendirte. Gracias por amarme, Jesús. Gracias por dar tu vida. Gracias por derramar esa sangre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos en esta noche. Bendigo a cada uno de aquellos que están conectados a las redes sociales, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que se amarán los unos a los otros. Declaro, Señor, que ellos perdonan a aquel que les traicionó, pero lo perdonan de corazón, Señor. Que nunca más les va a afectar, que nunca más va a surgir ningún efecto cuando os recuerden la traición, la ofensa. En el nombre de Jesús declaro que son sanos sus corazones. Declaro, Señor, que hoy traes sanidad a los corazones de tus hijos en este lugar. Corazones sanos ahora en el nombre de Jesús, porque han decidido perdonar, Señor. Han decidido tomar esa actitud que tú tomaste, Jesús. Hoy la tomamos esa actitud y no la soltamos. Mi Dios, perdonaremos siempre en tu nombre, Jesús. Y lo haremos en convicción. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Rey. Gracias. Gracias a los que nos siguen por las redes sociales. Recuerda, hay que perdonar. Yo sé que más de uno ha recibido traición, los que están conectados o los que están viendo este video. Pero tienes que ser como Jesús. Esa es la semejanza. Somos hechos a imagen y semejanza. Entonces, para hacer semejanza necesitamos ser como Jesús. Jesús perdonó. Jesús estuvo consciente que lo habían traicionado. Jesús, sabiendo eso, nos preparó y dijo: ámense los unos a los otros, porque Él sabía que podíamos caer allí. Pero también nos dio el ejemplo de perdonar. Él perdonó a Judas, Él perdonó a Pedro, Él perdonó inclusive a los que lo golpearon. Entonces, si Él lo hizo, tú y yo, que somos semejantes a Él, debemos hacerlo. Pero cuando tú perdones, perdona de corazón, no solamente de labios para afuera. Porque si no perdonas de corazón, cuando lo recuerdes te va a doler. Cuando recuerdes te vas a ofender. Será como que lo acabas de vivir, y eso quiere decir que no has perdonado. Cuando perdonas en convicción, lo recuerdas, no duele. Lo platicas, no duele. No hay ningún efecto en ti. Seamos como Jesús. Santifiquemos realmente nuestra vida en esta semana. Consagrémosla a Dios. Porque para eso es esta semana, para consagrar nuestra vida, no para darle rienda suelta. Consagra tu vida y perdona a todo aquel que te traicionó, en el nombre de Jesús. Fuerte aplauso a los que nos siguen por las redes sociales. Dios los bendiga. Nos vemos mañana en la radio, por Radio Vida Hermosillo. Amén. Dios les bendiga.